This one. No one in here at the moment. Hold on. The police. Got it. Stay where you are. Stay where you are. Show me. Stay where you are. Show your hands. You there? Jay. The time is 12:12. You're under arrest on suspicion of murder against Jonathan McCulloch. En el tranquilo condado de Essex, Inglaterra, Virginia McCulloch parecía ser solo otra mujer. Pero las apariencias, como ya sabemos, pueden ser sumamente engañosas. Detrás de sus ojos fríos y su andar imperturbable, Virginia ocultaba un secreto perturbador. Un acto que arrastraría a todos a su alrededor hacia el desconcierto y la tragedia. En una casa de Chelmsford, donde el silencio se había convertido en el huésped permanente, algo se había quebrado. Los días y las noches ocurrían con una calma desconcertante, mientras Virginia seguía con su vida, ocultando una verdad que pocos se atreverían a imaginar. ¿Qué tan profundo debe ser el resentimiento para llevar a alguien a un punto de no retorno? ¿Cómo se explica el hecho de que Virginia continuara su vida como si nada, haciendo compras y gastando dinero en una rutina que parecía ordinaria a los ojos de sus vecinos? Y más extraño aún, ¿cómo logró convencer a todos a su alrededor de que su vida era simplemente una más? Durante 4 años, sorprendentemente, nadie hizo preguntas. Nadie sospechaba que la amable Virginia, tan correcta y reservada, guardaba un secreto que helaría la sangre de toda la comunidad. Entre los muebles de ese hogar se ocultaban 2 cuerpos sin vida degradándose, un padre y una madre asesinados por una hija. Pero la pregunta principal sigue ahí, resonando como un eco en el vacío. ¿Qué oscuridad puede ocultar una persona a plena vista? Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos una vez más a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Como ya escucharon, la historia del día de hoy es bastante impactante. Este tipo de casos siempre nos dejan los pelos de punta. Pero antes de entrar con esta historia, ya saben que me gusta tomarme un momentito para invitarlos a que se unan a esta familia. Si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal. Y también recordarles que pueden apoyar este canal, su contenido, dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla también les pongo mis redes sociales para que me sigan. Ya saben que por allá tocamos otros temas que no tienen nada que ver con esas historias y pues podemos estar en contacto por ahí, así que síganme por allá. Y bueno, ahora sí, ¿están cómodos? Comencemos con el caso del día de hoy. En Chelmsford, Essex, vivía la familia McCulloch. Virginia, la hija de 36 años, mantenía una relación difícil y tensa con sus padres John y Lois. Las interacciones entre ellos, aunque aparentemente normales, escondían una frialdad que solo los más cercanos podrían percibir. La pregunta aquí es, ¿eran simples desacuerdos familiares o algo más profundo iba gestándose bajo la superficie de esa aparente serenidad? Por su parte, John McCulloch, el padre de 70 años, había sido una figura autoritaria, alguien que no dudaba en imponer su criterio. Para Virginia, crecer bajo la sombra de John y sus expectativas fue peso que parecía no desaparecer nunca. En cuanto a Lois, su madre de 71 años, se mostraba como una presencia más complaciente, pero su sumisión y la ausencia de un verdadero vínculo afectivo con Virginia contribuyeron a la atmósfera opresiva que se instaló en el hogar. Virginia, en medio de estas 2 figuras, creció en un hogar donde la empatía parecía ser tan solo un rumor. Con el paso de los años, los conflictos en la familia McCulloch fueron aumentando y Virginia comenzó a distanciarse emocionalmente de ellos. Sus amigos la describían como una joven callada, introvertida,
que guardaba un rencor profundo pero silencioso que solo se manifestaba en pequeños gestos de resentimiento solo visibles para unos pocos. ¿Hasta qué punto esos sentimientos reprimidos fueron moldeando su carácter? Esta es una muy buena pregunta que podemos comenzar a analizar en este momento. Y también, ¿qué ocurría en esa casa para que una hija sintiera tanto rencor hacia sus propios padres? Honestamente, era una convivencia sin amor, sin la calidez que se esperaría en una familia. Virginia, en silencio, acumulaba sus propios pensamientos y sus propios motivos. Tal vez fue en esos largos años de resentimiento y frialdad que su visión de la familia y la vida comenzó a distorsionarse completamente, hasta llegar al punto en el que las emociones parecieron perder sentido por completo. Y entonces, un día, todo cambió. Pero, ¿cómo llegó a cruzar esa línea definitiva? ¿Qué fue lo que en realidad ocurrió? Para Virginia, aquel día no hubo una explosión de ira ni un arrebato incontrolable. Fue un desenlace que quizás llevaba tiempo gestándose en su mente. Las paredes de la casa familiar en Chelmsford parecían albergar más que los ecos de una rutina opresiva y una convivencia sin afecto. Quizás entre el silencio de su padre John y la sumisión de su madre Lois, Virginia sintió que esos lazos familiares no eran más que una cadena, una prisión de la que finalmente podría escapar. Y entonces, en un acto de frialdad que solo un corazón endurecido podría concebir, decidió cruzar el umbral de lo impensable. La ejecución del plan no fue nada rápida ni tampoco improvisada. Con una calma que desconcertaría a cualquiera, Virginia optó por empezar con su padre. John McCulloch había sido una figura imponente, la voz de la autoridad y el control en la vida de Virginia. Alguien que nunca se preocupó por entender a la hija que tenía delante. Sin un ápice de remordimiento, Virginia eligió envenenarlo, un método que prolongaría su sufrimiento y reduciría las sospechas. Con remedios recetados que ella misma fue a buscar ejerciendo el papel de buena hija, inundó las copas de alcohol que su padre bebía día a día hasta una dosis que fue mortal. Los receptáculos, bueno, una cerveza Guinness y un vino tinto y un brandy. El final de John llegó en silencio. No hubo gritos ni señales de resistencia, solo un susurro que se extinguió sin dejar ningún rastro. Virginia había conseguido lo que quería, pero su mirada ahora se dirigía hacia su madre. Y esta vez no hubo lentitud ni paciencia en sus actos. El método cambió drásticamente, ya que al parecer el mismo método que había querido utilizar con el padre no había funcionado por completo con su madre. Y bueno, esto reflejando algo aún más oscuro en la mente de Virginia. Armándose con un martillo, se enfrentó a su madre. No como una hija, sino como un verdugo implacable. La escena que siguió fue, como pueden imaginarse, brutal. No contenta con el uso del martillo, también le clavó un cuchillo a su madre, en un acto de violencia cruda y despiadada que solo puede explicarse por un desprecio acumulado, una necesidad de borrar el pasado de la manera más visceral posible. Y como en muchos otros casos, tras los asesinatos, Virginia McCulloch no perdió tiempo en ejecutar el siguiente paso de su plan, y este era ocultar los cuerpos de John y Lois en el lugar que menos se esperaría, la propia casa familiar. En vez de deshacerse de los cadáveres como otros harían en un intento de distanciarse del crimen, Virginia optó por convivir con ellos. En un acto de frialdad inconcebible, mantuvo los cuerpos en diferentes partes de la casa, sellándolos para que no pudieran ser detectados por nadie. El cuerpo de John, su padre, fue cuidadosamente envuelto en sábanas y colocado en un tipo de ataúd casero en el que su hija regularmente ponía bloques de hielo.
Virginia tomaba estas medidas con bastante frialdad para asegurarse de que ningún olor revelara lo que pues ella había hecho. Esto como si se tratara de de un chiste de humor negro. Todos los productos de limpieza que se usaron para cubrir cualquier posible señal de descomposición fueron literal comprados con la tarjeta de crédito del mismo padre. Lois, su madre, sin embargo, fue tratada de una manera completamente diferente. La brutalidad con la que había sido asesinada dejaba rastros más difíciles de borrar. Virginia en este caso utilizó plástico y tela para envolver el cuerpo, asegurándose de que quedara completamente sellado. Sin embargo, el lugar donde la ocultó era tan siniestro como el acto mismo. La colocó en un placard al fondo de una de las habitaciones. Cuando el espacio comenzó a deteriorarse y los olores se hicieron inevitables, Virginia comenzó a utilizar fuertes productos de limpieza y velas para disimular la presencia, de Lois. Los vecinos, a quienes de pronto les llegaba el olor de estos productos, asumieron que Virginia estaba obsesionada con la limpieza, pero nadie se imaginaba el verdadero propósito detrás de cada sesión de higiene profunda en esta casa. Las tarjetas de crédito de John y Lois continuaron estando en uso y Virginia, sin el menor remordimiento, las utilizaba para su propio beneficio. Llegó a gastar más de 170,000 euros. Compró incluso distintos celulares, tarjetas SIM que utilizaba para hacerse pasar por sus mismos padres. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que una persona pueda vivir entre cadáveres sin que su propia salud mental se vea afectada? Honestamente, yo opino que hay que estar completamente desconectados de la realidad para poder llevar a cabo algo así y por tanto tiempo. Virginia en este punto parecía impasible y el mundo exterior seguía sin sospechar lo que realmente ocurría entre esas paredes. Y aquí otra pregunta que me suena mucho en mi cabecita. ¿Cómo es que pasaron 4 años sin que nadie, absolutamente nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando? ¿Cómo es que nadie cuestionó dónde estaban estas dos personas? La hija perfecta se excusaba por sus padres diciendo que se sentían mal o que se habían ido de viaje. Y aquí la aparición del COVID. Esto fue la coartada perfecta para estirar ese tiempo de impunidad. Sin embargo, el peso de los secretos comenzaría a desmoronarse y Virginia descubriría pronto que las sombras que ella creía tener bajo control no podrían permanecer ocultas para siempre. Virginia, como ya pudieron escuchar, había tejido una red de mentiras tan densa que parecía inquebrantable. Durante 4 años logró mantener las apariencias mientras convivía con los restos de sus padres en una casa que para los vecinos parecía ser un hogar tranquilo. Sin embargo, como suele suceder, el crimen comenzó a desmoronarse a partir de un detalle, uno tan simple que en otras circunstancias podría haber pasado desapercibido. El médico de John y Lois McCulloch, preocupado por la ausencia de ambos, fue el primero en hacer preguntas que para Virginia resultaron bastante incómodas. El médico intentó en varias ocasiones contactar al matrimonio para sus revisiones anuales, pero cada vez recibía excusas confusas a través de mensajes de texto supuestamente escritos por ellos mismos. Frases inusuales y un tono que no coincidía con el estilo al que él estaba acostumbrado a ver o en este caso leer, ¿no?, de parte de estas personas, y esto hicieron que el médico comenzara a tener sospechas. Decidido a obtener respuestas, contactó a la policía local y mencionó su preocupación por la falta de comunicación directa con la pareja y por el tono extraño de aquellos mensajes. ¿Cómo era posible que alguien lograra pasar tanto tiempo sin ser visto? ¿Y por qué Virginia parecía tan empeñada en manejar las comunicaciones en lugar de permitir un contacto directo? Las autoridades, al recibir la denuncia, visitaron la casa de los McCulloch. Virginia, en un intento desesperado por mantener la calma, los atendió con la misma tranquilidad fría que había mostrado durante los años anteriores. No era la primera vez que la policía visitaba el hogar.
De hecho, ya habían recibido una denuncia por un intento de robo en la casa y esa vez la policía no sospechó nada. Era una prueba autoimpuesta para sentirse más poderosa e impune, en este caso pues invitando a la policía a entrar. ¿Ustedes creen que todo esto puede ser como que algo que también pues ella planeaba en su mente? En esta vez los oficiales decidieron insistir en una inspección más detallada. Virginia intentó retrasarlos, pero cuando vio que todo estaba por terminar, literal, confesó. Con los policías en el comedor de entrada del hogar, dijo: siempre supe que esto llegaría eventualmente. Ante la sorpresa de los agentes, ella continuó: merezco lo que viene en términos de sentencia porque es correcto y quizás eso podría darme un poco de paz. Y allí contó que en el piso de arriba estaban los cuerpos de sus padres y lo contó de una manera bastante fría. Los policías subieron sin ella para mantener las pruebas intactas. El oficial a cargo, al encontrar ambos cuerpos guiados por las instrucciones de la mujer, fue descorazonador. Para los agentes, la confesión de Virginia fue tan escalofriante como el propio hallazgo. Su tono era casi indiferente, como si relatara un hecho trivial en lugar de una cadena de asesinatos. Y mientras su voz llenaba el ambiente con detalles impensables, los oficiales no podían evitar sentir una mezcla de horror y desconcierto. ¿Cómo había logrado mantener esta farsa por tanto tiempo? ¿Qué tipo de mente es capaz de soportar el peso de sus crímenes sin quebrantarse mucho antes? Cuando Virginia se presentó ante la corte, la imagen que proyectaba no era la de alguien capaz de una brutalidad tan calculada. El juez, al escuchar los testimonios y ver la evidencia, no pudo ocultar su propio asombro. En su declaración, describió los actos de Virginia como una violación absoluta de cualquier vínculo familiar o humano. En sus propias palabras, el juez Johnson argumentó que no hubo un deterioro en su capacidad para entender la naturaleza de sus acciones. En este caso, el juicio fue bastante breve. La acusada ya se había declarado culpable. Y también fue durante el juicio que se descubrió que Virginia tenía rasgos de personalidad psicopática. La única justificación para su accionar fue que esta había estado sin conseguir trabajo de hace años y esa frustración se acumuló hasta estallar en la decisión final. Mientras que la asesina decía que su padre era un maltratador y su madre una enferma mental, sus hermanos aseguraban que eso era una absoluta mentira. Y teniendo en cuenta también que cuando contó a la policía que asesinar a su progenitora era como alguien cuando toca el xilófono y que sostuvo la mano de su madre mientras moría y repetía: lo siento. Esto literal nos hace pensar que estamos ante una persona con la realidad bastante alterada. Su sentencia no dejó lugar a dudas. Virginia McCulloch recibiría prisión por 36 años sin posibilidad de salida, una decisión que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Durante el juicio, varios familiares y conocidos de los McCulloch se pronunciaron. Alguien dijo: es como si no hubiera tenido alma. Vivir de esa forma, con ese peso, solo alguien sin un alma podría hacerlo. Uno de sus tíos expresó: Virginia es muy peligrosa. Su capacidad para matar a sus padres sofoca mi fe en la humanidad. Richard Butcher, otro pariente, comentó: he sido manipulado durante años pensando que mi hermana estaba viva. Y aquí yo me pregunto, ¿cuánto odio puede engendrar un ser humano para no solo convertirse en parricida, sino que ocultar sus cuerpos en el propio hogar y haciéndolos pasar por vivos? ¿Qué falta de empatía te lleva a usar sus tarjetas y vivir una vida de excesos? Bueno, las cortinas cerradas de esa casa en Chelmsford anidan la respuesta, una por demás incómoda. Este caso es bastante triste. El hecho de pensar que los propios hijos puedan llegar a este punto de desvivir a los padres o los padres desvivir a sus hijos es algo que
no tiene nombre. En este caso hay muchas preguntas. Sé que ella tenía hermanas, hermanos, y en 4 años me pregunto yo, ¿dónde estaban esas personas? ¿Cómo no? O sea, en 4 años no tienes una videollamada con tu padre o con tu madre, una llamada por teléfono. O sea, ¿cómo fue posible que esto ocurriera? Obviamente no podemos hablar sobre la relación que los hermanos, las otras personas tenían con los padres, pero más allá de que los padres hayan sido de una manera u otra, nada justifica desvivir a una persona, ¿ok? En este caso, ella no estaba pasando por un momento donde su vida corriera peligro y tuviera que llevar a cabo esta situación, ¿no? Era una mujer que, pues, de nuevo batalló con encontrar un trabajo, gastaba con tarjetas de crédito, todo eso comenzó a hacerse como una bolita de nieve, ¿no? Una mentira te lleva a otra, otra te lleva a otra, la desesperación, los vicios, porque si no me equivoco, creo que le gustaba, como que apostar y todas estas cosas, ¿no? Aquí, pues, la persona que hizo que todo eso se desenvolviera, pues, fue el médico, ¿no? Que no los veía en sus revisiones anuales, todo era por texto, las banderas rojas estaban ahí y gracias a él todo esto, pues, llega a este final, ¿no? 4 años, muchísimo tiempo para tener 2 cuerpos dentro de tu hogar y o sea, la energía que hay que ponerle para evitar los olores y todo esto es vivir, yo creo que martirizado todo el tiempo, es vivir con la conciencia a flor de piel todo el tiempo, o sea, y aparte los escalofríos que me dan de pensar que ahí dormía, sabías que los cuerpos estaban ahí, o sea, el hablar con tus hermanos y o sea, y pretender que tus padres están vivos, o sea, lo que estaba aquí dentro de su cabeza realmente pues no le estaba funcionando. Una historia bastante triste. Ojalá hubiera como más detalles que nos dieran esa respuesta que todos queremos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no buscó otras opciones? Y eso es tal vez lo que hace este caso y muchos otros de cierta manera interesantes, porque a veces tenemos las respuestas y a veces no. Pero bueno, déjenme saber si ya habían escuchado este caso, déjenme saber qué opinan y si llegaron al final de este video, dejen el emoji que ven en pantalla. Por aquí les dejo las redes sociales para que me sigan. No se vayan sin dejar esos deditos arriba. También compartan los videos porque eso me ayuda muchísimo. Aquí trabajamos muy duro en equipo para traerles estos videos, así que de verdad les agradezco que dejen esos deditos arriba, que compartan. Y bueno, yo aquí los espero en un próximo video. Les mando un beso, cuídense y cuiden a sus niños y hasta la próxima.